hogares. Con la mejor programación pensada para la familia. Contamos con muy buena información local, nacional, internacional. También del ámbito cristiano, transmitiendo desde Comodoro Rivadavia. Pasamos frente a la cámara. Pero aquí está. Bien, estamos nuevamente junto a ustedes hoy día domingo. Luego de la oración, de la lectura de la palabra del Señor, venimos aquí junto con el pastor Ricardo para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Y un momento de reflexión con el mensaje que Dios tiene para cada corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, la República Argentina, a través de Radio TV Tiempo con Dios. Estamos con esta cámara y cámara 2 grabando, así que Ricardo, otra vez más, compartiendo juntos con nuestros amigos, y lo más importante es que la palabra de Dios, y aparte estamos llegando a tantos países que nosotros no nos damos ni cuenta de la cantidad de gente que mira la programación que tenemos en el canal. Bueno, buenas noches nuevamente por esta nueva oportunidad que Dios nos permite de compartir la palabra, de compartir los diálogos, de compartir, por supuesto, lo fundamental de toda la palabra y de estar unidos y llegar a tantos lugares para que el mensaje y lo que podamos transmitir a la familia, a los hogares y al mundo entero, hasta donde llegue, sea una palabra edificatoria y de salvación para las almas. Así que es un placer, es un gusto muy grande estar en este momento compartiendo con usted, pastor, y compartiendo con la audiencia y los que estarán mirando, sí, por supuesto, este video. La verdad que sí, Ricardo, hoy tenemos un día frío sobre Comodoro. Anoche estaba todo escarchado, hoy hace frío. Realmente uno se pone en el lugar, ¿no?, de la gente que no tiene calefacción, pero que se alimentan la calefacción con leña, por ahí ponen zapatos, trapos. Y como siempre decimos, no hay una política social orientada hacia los más necesitados. Gracias a Dios que Dios nos ha protegido, estamos acá calentitos en el estudio, ya pronto lo vamos a remodelar para que estemos más cómodos, para que las cámaras enfoquen bien, pero estamos acá y lo importante es estar. Y hoy hemos decidido estar juntos y haciendo un programa para poder compartir con nuestra audiencia y tocando un tema muy importante, Pastor Ricardo, la unidad. Es un tema muy importante y hay que pelearla en oración, como antes de salir al aire estuvimos tocando unos puntos importantes de la unidad de la iglesia, de la unidad. Realmente es un tema muy complicado porque todos no pensamos iguales, porque no todos tenemos la misma visión. Sí que trabajamos para el mismo Padre, que tenemos un mismo propósito de ganar alma y todas esas cosas así, pero sabemos que sí, todos no pensamos iguales y claro, es un tema muy, pero muy complejo. Por eso la palabra de Dios habla, el Señor Jesucristo, cuando hace una oración por su pueblo, y habló y oró, no solamente que habló, sino que oró y rogó al Padre y le dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. En el Evangelio, en este camino que nos toca vivir y que hemos elegido, no es que nos toca vivir, que nosotros mismos un día le dijimos: sí, Señor, te acepto en mi corazón y te serviremos hasta el día que usted... Es más, ni queríamos saber nada de esto, estábamos en otra sintonía, pero el Señor se fijó en nosotros, que éramos personas necesitadas, con problemas, y estaba viendo que hoy tenemos retorno. Tenemos retorno. Nada más que está bajito para no hacer tanto eco. Pero ya tenemos retorno, ya vamos mejorando. Sí, de a poquito. Hoy el tercer programa, yo lo voy llevando a cuenta, es el tercer programa donde trataremos de darle lo mejor en el diálogo a la audiencia, donde trataremos de tocar temas importantes para que
la audiencia no solamente se informe, sino también que la audiencia se pueda edificar, claro, y pueda entender lo que dicen las Escrituras y llevarla a cabo, ¿no? Lo que dice las Escrituras, no lo que dice el pastor Ricardo ni lo que dice el pastor Juan, sino lo que realmente dice la palabra, porque sobre la palabra tenemos que dar a conocer lo que dice el trono de Dios. Lo importante, bueno, hoy no estamos haciendo radio hablamos de política, de noticias. Qué importante, cuando vivimos en una burbuja, hay una realidad afuera que es latente y cada día más anunciante, la necesidad. Vos que nos querés ver por ahí en la web, esta es nuestra página, radiotvtiempocondios.com.ar, transmitiendo a todos los países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Estamos llegando lejos, más lejos de lo que pensamos. Le estamos predicando a cientos de personas que ni conocemos, pero le estamos hablando de un Dios que puede liberar, puede sanar y puede fortalecer. No el Dios mágico, no existe, sino el Dios de la paciencia, la esperanza, el que nos da fuerza, como un día te dio fuerza a vos, pastor, para salir del pozo, así como le dio a mí a cientos de personas que el Señor le ha dado una mano. Y como decía el pastor Ricardo, la unidad es importante, porque hay un refrán que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Exactamente. El tema, hoy tocaremos un poquito el tema de la unidad, ¿no? El significado de la verdadera unidad eclesiástica, ¿no? No estamos hablando de tal iglesia, sino estamos hablando de la iglesia en general, la iglesia que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él viene a buscar a su pueblo, no a una dominación, no a un cartel, no a mi iglesia, no a su iglesia, sino dice la palabra de Dios que Él viene a buscar a su iglesia, que fue lavada y comprada a precio de sangre, una iglesia unida, como en el día de Pentecostés. Unido y buscando un solo propósito, el bien común. Mirando y haciendo lo que Jesús dijo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío y me vestiste. Estuve solo, me visitaste. En la cárcel y atrás vos. Esa es la base fundamental del Evangelio, el amor. Jesucristo vino a traer un mensaje de amor, un mensaje de cambio, a despertar la mente de la gente de aquel tiempo que estaban encasillados en dogmas religiosos, llevaban agua para su quinta. Pero no, Jesús vino a cambiar ese sistema. Por ese motivo lo mataron. Y si viniera hoy Jesús con el egoísmo que hay en las iglesias, lo matarían también. Porque tendría un mensaje contradictorio al que se está predicando de prosperidad, de superabundancia, de visualizar tu auto que va a llegar. Eso es ocultismo puro. No es el Evangelio de Cristo. Es ocultismo. El otro día íbamos a tocar este temita. La brujería dentro de la iglesia. Esto es un tema muy profundo, es un tema muy profundo que hay que tocarlo, pero bíblicamente para que vea aquel ciudadano, aquellos hermanos que van a la iglesia, pues que hay temas importantes que habría que tocar en los púlpitos, ¿no? Habría que tocar, o quizás no un domingo, un día de reunión, pero quizás como pastor decir, bueno, convocar a las iglesias, a la congregación, supóngale en medio de la semana, decir, bueno, el miércoles el pastor convocar a la iglesia en general y decir, bueno, vamos a tocar este tema porque es importante para la iglesia, el significado de tantas cosas que hay a través de la Biblia y de lo que está ocurriendo, para que la iglesia no solamente escuche un mensaje de salvación, que es lo que tenemos que hablar, que es importante, pero hay otros temas que no se tocan y que es para crecimiento de la iglesia y para dar a conocer a la iglesia que muchas veces tienen falta de conocimiento. Sí, es importante estar atento, ¿no? Porque son fuerzas espirituales mal, gente que actúa mal, por ahí se te infiltran. Bueno, te das cuenta, nos fijamos en la parábola de la cena, la gran cena. Dice que el Señor inventó un montón de gente y entre ellos había un infiltrado. Había un infiltrado ahí adentro, que no estaba vestido conforme a la ocasión, se había colado. Y es lo que pasa, en la iglesia por ahí se cuelan estos personajes para hacer daño. Solamente vos lo ves sentado ahí, pero vino para hacer daño. Y este estaba sentado en una mesa, pero el Señor se dio cuenta, el dueño de la boda,
¿Y a vos quién te invitó? Claro, por eso esos temas los vamos a tocar muy detalladamente para que dar a conocer, para que la gente entienda el significado de lo que uno esté hablando. Por eso el spot publicitario que tenemos noticias nacionales e internacionales y noticias del ámbito cristiano, y ahí es donde tocamos esos temas. Son importantes, Son importantes porque como que te despierta porque cuando nosotros llegamos al Señor, cuando una persona llega a una iglesia, se le habla de la salvación, se le habla que Cristo prospera, se le habla que Cristo puede unir a la familia, que Dios arranca tristeza y pone gozo de alegría en los corazones, que eso es de la Biblia, pero hay cosas importantes que también se debe tocar. Temas importantes como el ocultismo, se debe tocar muy delicadamente y detallada en la Biblia, se debe tocar también el significado cuando una persona va a un curandero, va a tal lado, a esto, qué ocurre en su vida, en su familia y en su ambiente, porque estamos hablando de ocultismo, no es que estamos hablando de algo de bendición, sino algo que va a dañar no solamente a uno que va, sino también va a empezar a dañar el entorno donde vive, y no solamente donde vive, sino el entorno de los vecinos, del barrio, porque el mundo espiritual no es que solamente puede dañar mi vida, sino empieza a dañar el hogar, todo el entorno familiar y todo el entorno de los vecinos. Porque estamos hablando fuerzas malignas que la palabra de Dios dice que Él vino a matar, a destruir y a robar. ¿Qué es lo que te roba? Te roba la paz, te roba el que vos tengas conocimiento de la verdad, te roba la familia y tantas otras cosas más que te roba. Y cuando un cristiano, alguien que dice ser seguidor de Dios, alguien que dice, Señor, gracias por la vida y la salud, y no ve respuestas pronto a su pedido, que quizás son personalistas y egoístas, y agarra y va a consultar, no sé, un parapsicólogo, a ver qué es lo que está pasando, mirá, el daño que acarrea a la familia es impresionante, porque vos sos el que conduce la barca, y la barca a tu familia, a tu hogar. Bueno, cuando vos empecés a pasar problemas por lo que hiciste, toda la familia, toda la barca va a ser sacudida de un lado para el otro. Porque el que tenía el timón de la familia metió la pata e hizo eso. Claro. Y la barca es sacudida. Todo, como pasó con el relato de Jonás. Él había desobedecido a Dios, y la barca donde iban estos marineros para un puerto a dejar mercadería, después se jodía por tremendas tempestades. Por la desobediencia. Claro. Y no sabían qué hacer, porque ellos adoraban distintas entidades, ¿no es cierto? Dios, así. Bueno, hasta que llegaron a la conclusión de que estaba durmiendo abajo escondido, ese era el responsable. Exactamente. Pastor, ¿qué le parece? Bueno, estos son adelantos que estamos dando, Adelanto. que próximo programa. que vamos a tocar, y bien con la palabra. Quiero también que busquemos la palabra para dar a conocer el significado de lo que dice la palabra sobre cuando nosotros nos metemos en donde no lo tenemos que meter. ¿Dónde no nos tenemos? ¿Y qué daño hace a nuestras vidas? ¿Y qué daño hace a nuestro contorno familiar y el contorno del barrio? ¿Verdad? Sí. Pero hoy queremos tocar un tema muy importante. La unidad. La unidad. La unidad de la iglesia, que es muy importante. La unidad de la iglesia es tan importante. ¿Por qué es importante la unidad de la iglesia? Porque empiezan a ocurrir bendiciones, empiezan a ocurrir cosas en el ambiente espiritual, se empiezan a romper ligaduras que nuestros ojos no lo ven, que el adversario se enoja cuando la iglesia se une y cuando empiezan a vivir como en el día de Pentecostés. Por eso el Señor habló muchas veces y de muchas maneras, dijo, volver y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué es las sendas antiguas? El comienzo del libro de los Hechos. Pastor, ahora como estamos hablando de forma transparente con nuestra audiencia, saben que estamos diciendo directamente al kit de la cuestión. Pastor,
sinceramente de corazón, delante de nuestro... ¿Vos crees que está unida la iglesia hoy? No. No estamos unidos. No estamos unidos. ¿Por qué, pastor? No estamos unidos. Decimos que estamos unidos, Pero no estamos. pero no estamos. La vez pasada, no digo la vez pasada, pero hace unos meses atrás, me tocó predicar sobre la unidad. Nosotros podemos estar unidos dentro de una iglesia, podemos estar juntos dentro de una iglesia, pero realmente no estamos realmente unidos como en el libro de los Hechos, No. cuando hablaba que estaban en el mismo sentir, con el mismo propósito y esperaban el Espíritu Santo. Es diferente. Es diferente, lo mismo que yo creo en Dios, sí, pero no conoce a Dios. Es el tema. Es un tema. Acá hay un versículo bíblico que quiero tocar, pastor, y también invito a la iglesia o a los hermanos que estarán escuchando o están directamente Están conectados. están conectados. Un versículo para comenzar, un versículo bíblico muy importante. Se encuentra en San Juan, capítulo 10 y versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Es la pelota que queremos empezar a tirar. Sí. Dice: yo y el Padre uno somos. Uno solo. ¿Vio? Eso es lo que quiero que empecemos a tocar y que podamos darle a conocer el significado que la iglesia tiene que ser una. Una sola. En el sentido espiritual. En el sentido espiritual. Y estamos hablando de la iglesia en general. Sí, no de una denominación. No estamos hablando de ninguna dominación o No. de tal pastor o de tal pastora. No, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Cómo realmente tenemos que estar en Él para que ocurran cosas maravillosas. Sí. Si nos unimos, mira, cuando una familia se une con un propósito, el marido le dice a la esposa: amorcito, vamos a empezar a ahorrar dinero, todo esto un poquito, aunque sea un poquito, porque queremos pintar la casa, quiero pintar la casa, que se me queda para fin de año. Y la familia empieza a hacer un esfuerzo. Ya en vez de comprar, no sé, 5 tirapán, compra 4, va ahorrando una platita, una platita. Cuando llega el momento, ellos pican su cajoncito, ya tienen la plata para la pintura. Si hicieron un esfuerzo, se privaron de muchas cosas, pero si hicieron un esfuerzo y lograron un objetivo. Si nosotros como iglesia hacemos un esfuerzo de unirnos, podemos lograr el objetivo de que Comodoro sea la ciudad de Dios. Verdaderamente una ciudad de Dios. Y estaríamos orando por la ciudad para que no ocurran tantos homicidios, suicidios que están pasando ahora. Yo creo que el Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, lo hablo por mí y no quiero hablar de nadie, pero habla con un propósito muy importante. Habla de puesto los ojos en Jesús, Sí. el autor y consumador de la fe. Yo creo que ha pasado tantas cosas en este tiempo a la iglesia, o lo hemos desenfocado del propósito que fuimos llamados, y nuestra vista no está mirada en el autor y consumador. Mire, escuchen lo que me viene a mi vida: el autor y consumador de la iglesia. Efectivamente. El autor y consumador de la iglesia. ¿Quién es el que creó la unidad? Jesús. Por eso dijo esa palabra: Padre, que ellos sean uno. Pero al decir Padre, que ellos sean, no dijo Padre, ya son uno como nosotros. Dijo Padre, que ellos sean uno. O sea, la intención del Señor es que limaran las perezas, porque no había unidad entre ellos. No había. No, entre los discípulos se peleaban entre ellos. Es más, había un ladrón, otro que lo negó al Señor, otro envidioso. Pero en la oración esa sacerdotal que hace Jesús, dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo. O sea que Jesús daba a entender que no había unidad, pero el anhelo de Jesús es que seamos uno.
Hay una palabra muy importante, querido pastor. Habla de que nosotros somos un cuerpo. Tal cual. Somos un cuerpo y Cristo en la cabeza. Sí. Y que acá, mira, tenemos 10 dedos. Y cada uno tiene su Una función. función. Nunca vamos a ser iguales. Pero si los unimos como cuerpo, vamos a trabajar como cuerpo. Claro. De Cristo y para Cristo. Y más en el mundo espiritual sería una bomba. Yo creo que va a ser terrible. Porque la raíz de todos los males, hablando de todo el dinero, ¿no? Pero la raíz del mal en la humanidad fue la rebelión de los ángeles. Se pelearon entre ellos, están desunidos, compitiendo. Pero si nosotros nos unimos con la iglesia, todas las cosas cambiarían. Porque ahí en el libro, el mismo libro que está leyendo el pastor Ricardo, buscamos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande, tan grande por nosotros, que permitió que su Hijo se despojara de toda su deidad y viniera a la tierra y se hiciera hombre como nosotros. Y el anhelo de él era que seamos uno, porque Jesús sabe que unidos nosotros vamos a lograr grandes cosas. Como el otro día hablamos, Pastor Ricardo, si estuviéramos todos unidos, podríamos hacer ollas grandes, populares, y darle a la gente que no tiene ni para comer, gente que se ha quedado sin trabajo, algunos que duermen por ahí en la calle, no tienen donde cobijarse. Si estuviéramos unidos, cambiaríamos, es más, el destino de nuestra ciudad. El tema importante ahora es lo que Dios oro dice en 2 de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Jesús ora por todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que seamos perfectos en unidad. Perfecto. Por supuesto que no lo vamos a unir así muy de golpe, porque como que todos pensamos diferente, y como que la visión que Dios nos entrega a cada pastor, cada pastora y cada hombre y mujer que está al frente de una iglesia son distintas. Como cada miembro de nuestro cuerpo son diferentes. La oreja no es igual que la nariz, ni los ojos igual que la boca, y ni un brazo igual al otro, son similares. El tema es que Dios oró, Jesús oró por la unidad de la iglesia, para llevar a cabo la iglesia, para llevar adelante a lo que fuimos llamados. Qué importante, ¿no? Porque el mensaje no es para el mundo entero. Acá el mensaje dice: oró por los creyentes. Por los creyentes. Por eso este mensaje para la iglesia, para que haya unidad. El Señor oró por los creyentes para que ellos sean uno en unidad. Porque si ellos se unían, mira, iban a evitarse tantas muertes injustas, porque el poder de la oración es tan grande el poder de la oración, que ciegos ven, paralíticos caminan, mudos hablan, y eso es lo importante de la oración. Pero la oración, cuando se hace en un ámbito de fe y de unidad, logra objetivos. Mira, fíjate, estamos hablando, volvemos para atrás, el muro de Jericó. Se unieron todos a un mandato de Dios, dar vuelta. No uno iba para un lado ni el otro para el otro, no, estuvieron de acuerdo. Vamos a dar vuelta. Y al final vamos a tocar la trompeta. ¿Y qué pasó con la resistencia? Se vino abajo. Pero se habían unido. Hay una palabra importante. Cuando el muro de Jericó fue derribado, cuando el pueblo se unió, no es que solamente se unió. Mire que viene a mi cabeza, y que le doy gloria al Señor por lo que me pone. Dice que obedecieron. Porque si no hubieran obedecido, no se juntaban. Entonces vamos a tomar punto 1. Para lograr la unidad que tenemos que hacer, obedecer. O sea que vamos... ¿A qué nos llamó? ¿A qué lo llamó el Señor? A obedecer su palabra. Claro. Entonces, de lo que estamos charlando ya sacamos un punto fundamental. Principio básico del triunfo: obedecer.
a la voz de mando, a Dios, a Dios, a su palabra. que es lo importante. Dios no va a venir a hablarnos ahora, pero dejó la palabra, Él nos habla a través de la palabra. Y su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que hace que esta palabra tenga vida en nosotros, raíz en nosotros, si no estaríamos leyendo el diario Crónica. Pero no es así. Pero No es es. interesante, obedeció. El pueblo que dio vuelta en Jericó era un pueblo como usted, Nosotros. pastor, como yo y como muchos pastores que quizás pensaban diferente, pero que al obedecer se hicieron uno Claro. y obedecieron a Dios Y se pusieron en marcha. y se pusieron en marcha al objetivo que se les fue dado. Bueno, tenemos, obedecieron. Tenemos la otra parte. Se pusieron en marcha. 2 puntos van ahí. 2 puntos importantes. Obedecieron, se pusieron en marcha y fueron uno. Por el objetivo. Y el objetivo. ¿Qué objetivo es que el Señor quiere que la iglesia Por sea? perdido. Por los perdidos, por los huérfanos, por los que pasan hambre, necesidad, que fue el mensaje del Señor. Por nuestra familia. La familia. Pero fíjate, porque estamos charlando, ya encontramos 3 objetivos, falta un cuarto. El motivo. ¿Por qué motivo hacemos esto? Tiene que haber un motivo. La artillería en el campo de batalla nos tira así nomás los bus, no nos apunta. Busca las coordenadas y ahí apunta, va directo. Entonces tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir lo que dijo el Señor. Tuve hambre, me diste de comer. Ir y predicar este evangelio. Y me sean testigos. Ese es el otro tema, para que me sean testigos. ¿Qué significa eso? Tu vida es un reflejo de lo que Cristo hace. Si tu vida no cambió, no podés ser testigo del Señor, porque el Señor cambia a la persona. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Mira, fíjate, estamos tocando primero el tema de la unidad de la iglesia, que no existe. Estamos pregando para que sea realidad. Pero nosotros, si nos ponemos en marcha, acá marcamos 4 puntos importantes. Sí. Primero, obedecer. Obedecer. Una de las cosas importantes Obedecer. que Jesús nos enseñó, me enseñó, fue la obediencia hasta la muerte en cruz. Cuando Jesús tuvo este diálogo, mire que le voy a tocar, pastor, y para toda la audiencia. El plan de Dios hacia la humanidad que estábamos perdidos fue desarrollado en el cielo. Tal cual. Fue desarrollado el Padre y el Hijo. ¿Por qué me digo que fue desarrollado en el cielo? Porque si vemos Génesis desde un principio y detenidamente, dice que Dios habló con alguien y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? Con alguien hablaba. Con el Hijo. Claro, hagamos. Está hablando en plural. ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Santo Espíritu. O sea que el plan maravilloso que nació del corazón de Dios, gloria a Dios por su misericordia, es este. El plan maravilloso de Dios, que Dios quiere que la iglesia se una, es por un objetivo. ¿Y por qué no se cumplió el plan de Dios? En obediencia, el propósito y el por qué quiere que la iglesia, me incluyo, Sí. los unamos. Porque hay un objetivo. Y dice Isaías 61:1, dice que Dios nos llamó a dar salvación y un propósito importante como iglesia a restaurar, a sanar y a tantas cosas que dice. Ahora, usted, pastor, había leído San Juan 7, ¿no? Que el Padre sean uno. Y tocaste justo un tema que me da pie para esto. Cuando el Señor habla allá en el tiempo, hagamos al hombre de nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, era todo hermoso. El hombre lo único que tenía que hacer era obedecer. Obedecer. Nada más. No le dijo, a fin de mes tráeme el diezmo, trabajar tal, no. Obediencia. De esto no lo hagan.
¿Qué pasó? El hombre hizo todo lo contrario. No hizo lo que Dios quería. Por eso Jesús dice, Padre, que ellos sean uno. Porque Dios quería que en el principio seamos uno, en obediencia. ¿Y cuál es la raíz del problema este? La desobediencia. La desobediencia. Entonces encontramos otro adjetivo para esta palabra, obedecer. Y desobediencia al lado. Estamos como en la escuela, cuando ¿qué adjetivo le ponemos a esto? Dice en tercera de Juan, dice, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Cuántos versículos podemos buscar, el pastor, de que está hablando de unidad? Un montón. Un montón. Después Efesios dice, Pablo exhorta a la iglesia, y no está hablando de la gente que no conoce, dice a la iglesia, solicita en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. Que busquen el vínculo en el espíritu. Y de la paz. Claro. O sea que humanamente va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo para que cada uno tenemos distintas formas de pensar. Pero espiritualmente podemos unirnos. Unirnos, como dice ahí. Como dice la Escritura. Se va aclarando todo, ¿no? Le ponemos adjetivo a las cosas. Fíjate, hablamos obediencia sobre todo, pero al lado pusimos desobediencia, que es la raíz de todos los males. Somos desobedientes, nos va a ir mal en la vida. Estando en el ejército, a mí me metieron en la cabeza subordinación y valor. Tenía que obedecer a mis superiores. Y religiosamente no le hacemos caso a Dios, que es nuestro superior. El superior de todas las cosas. El que manda. Y quiero tocar un tema importante para que todos aquellos que estén mirando o escucharán este programa, no estamos atacando a nadie, sino estamos dando a conocer qué cosas podríamos lograr si realmente los unimos como hermanos, como Jesús oró para que seamos uno, y que esa unidad tiene un propósito: para ganar alma, para orar por la familia, y para que en el mundo espiritual se rompa lo que se tenga que romper. Claro, no estamos atacando a nadie, porque si lo fuera, podemos hacerlo, pero no lo hacemos porque somos pastores también. O sea que nosotros también somos parte de la desunión que hay. No estamos viviendo en la esfera religiosa, no somos parte de toda esta desunidad que hay. Si bien bregamos por la unión, pero ante los ojos de Dios estamos todos unidos. Exactamente, es un clamor, yo creo que debe estar todavía en el corazón de Dios. Debe mirar el Señor la iglesia desunida, debe mirar la iglesia de que uno va para allá, otro va para acá. Sí, por supuesto que vos podés tener un llamado, podés tener un diferente ministerio, podés tener diferentes dones, porque son diferentes dones, diferentes llamados. No estoy atacando a eso, no. Estamos hablando de que el cuerpo de Cristo, habla la palabra de Dios, que debemos perfeccionarlo en Él, para que con el tiempo podamos ser uno, como el Padre es uno, para el propósito de ganar la vida para el Señor. Ahora, ¿cómo estará Dios en toda esta historia nuestra? Porque dice la palabra acá, de tal manera amó. O sea, el amor de Dios fue tan grande que envió a su hijo, sabiendo que acá lo íbamos a matar. Pero Él lo envió. Ahora, si Él nos ama tanto, ¿cómo nos verá, no? Qué tristeza tan grande debe tener en el corazón, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque ahí en el principio dijo, y todo lo que hizo Dios fue bueno. Él dijo, esto es bueno. La unidad es buena. Y la unidad es buena. Si Adán hubiera caminado derecho, la unidad de él con sus creadores hubiera sido distinto y hubiera cambiado la historia humana también. Por supuesto, pero acá estamos tocando temas importantes y quiero dar a conocer, querido pastor, y me hago cargo de lo que digo, la importancia de estar unidos, pero realmente como Jesús oró por el pueblo, por los creyentes,
no se refirió a la gente que no conoce a Cristo, sino dice que oró con un propósito para que sean uno, y esa unidad tiene que tener un propósito importante para cada necesidad que hay en el mundo entero. En este tiempo, Sí. vamos a hablar bien como tiene que ser. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? No podemos vivir criticando, hay que hacer algo. ¿Qué pasó yo sé que hay pastores allá con los hermanos de Venezuela, pero si realmente fuéramos uno, yo creo que la iglesia del mundo entero estaría en ese lugar. Estaríamos, me incluyo. Ahora uno se pone a pensar, ¿qué hacemos a miles de kilómetros ayudando a gente que la está pasando mal? ¿Y qué hacemos por nuestra ciudad donde vivimos? Esa es la otra. ¿Me entendés, no? Por supuesto. Nosotros vamos y ayudamos allá, lejos, a ayudar a la gente, perfecto. Pero ¿qué hacemos con la gente de nuestra localidad, de nuestra comunidad? ¿Qué hacemos con el que está pasando frío y hambre en la fracción 15, Sí, 14? no solamente ese tema, pastor, que es válido, sí, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pastor. Pero estábamos hablando como iglesia. De unidos mundialmente. ¿Qué hacemos por Comodoro? ¿Qué hacemos? Evidentemente nada. Justamente el otro día en el noticiero estamos tocando un tema. Gente sin la ruta toda destruida, gente que no tiene gas, y nuestro gobernador, no somos enemigos del gobernador, va a Buenos Aires a pedir ayuda, pero ayuda nada. Y las rutas están todas destruidas. Y la gente en los barrios sin gas, sin asfalto, pasando hambre, necesidades, van a pedir ayuda a la municipalidad, dice no hay nada, no tenemos nada para poder colaborar. El tema importante que quiero tocar, querido pastor y queridos pastores, no quiero que se ofendan ni nada, pero hay una inquietud en mi corazón, no sé si a mí solamente me pasa o a usted también, pastor, le debe pasar. La desigualdad que hay como pueblo de Dios. Y no estoy atacando a nadie, sino que me duele decirlo, la desigualdad en el sentido de que no nos unimos realmente con el propósito que fuimos llamados. Y quiero tocar el tema quiero tocarlo porque no hablo por lo que se me ocurre en la cabeza, sino quiero tocar el tema a lo que fuimos llamados, querido pastor. Fuimos llamados con un propósito, fuimos llamados con el propósito y el objetivo, como fue aquel pueblo que dio vuelta en el muro de Jericó. Fueron llamados, fueron convocados con el propósito de que esos muros sean derribados. Y nosotros en este año 2026, que ya pasó, ¿cuántos años que fueron derribados los muros de Jericó? Más de 2000 años, ¿no, pastor? Más de 2000 años. Según las escrituras y según los teólogos de la palabra. Más de 2000 años atrás. Más de 2000 años. Algo ocurrió. Mucho más, estamos hablando de 4000, 5000 años. Algo pasó. Algo pasó. ¿Por qué, pastor? Por la obediencia a Dios primeramente. Por la unión que hubo en ese lugar. Porque dice la palabra de Dios que hubo cantores. Hubo levitas, estaba el pueblo de Dios unido y con un propósito. Y esto quiero tocar, pastor. Pastor, y todos caminaban con el mismo paso. Nadie quedaba atrás mirando a ver si venía la lluvia. No, iban todos para allá, unidos. Dice Isaías, capítulo 61. Y versículo 1 dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué quiero hablar con esto, pastor?
y lo hablo con todo respeto a cada uno de ellos y me hablo con mucho respeto a mí mismo. ¿Qué significa esto? Que si realmente los unimos como pastor, los unimos nosotros dos ahora para hacer este programa, si no tuviéramos de acuerdo No lo sé. para hacer este programa, no se hace. Si la iglesia se une para hacer la voluntad de Dios, esto ocurriría en Comodoro Rivadavia y en el mundo entero por obediencia a Dios y a lo que fuimos llamados. Efectivamente, pero acá no, como reitero para todos nuestros amigos que nos están viendo, quizás algunos pastores, nosotros somos pastores también y no estamos criticando a nadie, pero sí criticamos la acción de muchos pastores que discriminan a los pastores que recién empiezan, a los que tienen 10, 15 hermanos en la iglesia, discriminan porque el pastor a lo mejor tiene su iglesia en una calle de tierra, pero si vos no discriminás y te unieras y le dieras una mano y visitar a ese pastor, vos sabés lo que harían los dos juntos, un montón de cosas. Sí, el tema es que dolorosamente lo hablo, pero para que podamos reflexionar, digo esta palabra así, para que podamos, me incluyo, para que podamos reflexionar cuán importante es poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, a lo que fuimos llamados, a lo que es necesario que la iglesia se una, a lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos. Dice que estaban unánime y con un mismo sentir. El sentir de muchas cosas como iglesia, no como dominación, yo hago esto aparte, yo hago esto aparte. No. El Señor nos llamó y oró por la unidad de la iglesia para que ocurran cosas maravillosas, primeramente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros contornos y en el sector que vivimos. Mira, en la tierra existen minerales, como leíamos la palabra hace rato, cobre, bronce, aluminio, acero. Está en la tierra, en polvo, es polvo. Escarban la tierra con máquina y sacan un material que es acero. El acero lleva a un proceso de fundición donde todas las moléculas se van uniendo hasta llegar al final del proceso, que salen unas placas gruesas de acero con el cual se fabrican barras de construcción y otros elementos más. Ahora fíjate, primero estaba dispersa en la tierra, era como arenilla. Luego del proceso de purificación se unen las moléculas y se forma un material indestructible, no lo puede destruir a golpe, nada. Si así actuara la iglesia, estamos desparramados en la tierra, cada uno en un lado, y nos entregamos la mano al Señor para que nos acomode. Él hace un tratamiento muy especial con nosotros para purificarnos y para poder unirnos. Y cuando nos unimos, no nos detiene nadie como iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo estoy leyendo la palabra acá en la Biblia, pero también tengo la Biblia escrita instalada, perdón, en el celular. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo de Dios, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división. Bueno, ahí tenemos otro tema. Entonces, partimos ahí. ¿Cuál es el problema de la desunión de la iglesia? La división. La división. Y eso es lo que el adversario está logrando, pastor. Dividir. Y lamentablemente, ¿por qué pasa esto? Vuelvo a lo mismo. Lo desenfocamos del capítulo 12 de Hebreo. Puesto los ojos. No existe, no lo miran. No le tienen temor a En Dios. Jesús. Este igual que Jonás, quería ser profeta, pero lejos de Dios. Yo creo que tenemos, como dicen las Escrituras, volver a las sendas antiguas.
la verdad que realmente el Espíritu Santo le tiene que obrar en todo esto, ¿no es cierto?, para lograr esto. Porque la división es la que más mal trae, no tan solo a una institución religiosa, en el hogar. Si hay desunión, todo camina todo para atrás. Y cuando a nivel religioso hay una desunión, o sea, una división en la iglesia, que un grupo de hermanos se levantan contra el pastor y abren una iglesia por otro lado, ahí se produce esta división que nada bueno trae, porque Dios no está de acuerdo con eso. La palabra dice que Él aborrece la división. Entonces, ese grupo que salió para allá nunca puede ser bendecido, porque salió en forma desunida, causó división, causó un dolor grande al pastor que está adelante. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío nomás, después más adelante. Estaban todos unidos, cada uno miraba para un lado. Es doloroso decirlo, es doloroso, pero pasa y ocurre. Este tema lo empezamos a hablar con respeto, Por supuesto. y para que podamos, miren la palabra, para que podamos reflexionar a lo que fuimos llamados y lo que hay en el corazón de Dios cuando la iglesia se une. Hay propósito. Dijiste una palabra importante. Miren, escuchen bien, amigos que nos están mirando. Lo que dijo el pastor Ricardo, para lo que fuimos llamados. Porque dice la Biblia que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados ¿para qué? Para esto. Para que nos unamos, hablemos hoy, porque otro no habla esto que estamos hablando, nosotros no lo hablan ni en los púlpitos, no lo hablan. Dice, lo vuelvo a repetir, en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10, que hablemos todo una misma cosa y haya entre vosotros, y que no haya entre vosotros división. ¿Qué no habla? Que hablemos la misma cosa que el Señor nos enseñó. Y que no nos dividamos por tonteras, porque yo tengo más plata que vos, la congregación mía aporta más, porque tengo un auto. No puede, esas son cosas demoníacas, materiales. Pensamientos de hombre. Claro, al cementerio no entra la camioneta mudancera para llevarte el televisor. No, para nada. Hoy leíamos la palabra donde Job reconoce, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy para allá. Sin nada vine a este mundo, sin nada me voy. Pero si te vas de este mundo, andaste con la mente tranquila, que trataste de lograr la unidad. Si al profeta le dijo: vos habla, a Jeremías me parece, ¿no? O a Samuel, vos andá y habla. Y él le dice al Señor: pero esto no me van a escuchar, Señor. Ya sé que no te van a escuchar, pero vos andá y habla. Y nosotros estamos haciendo ahora, hablando de que necesitamos unirnos, aunque no nos escuchen, pero estamos hablando que el anhelo nuestro y el anhelo del Señor a través de su palabra es que seamos uno. Padre, que ellos sean uno como tú y yo lo somos. A Jesús le costó unir a su discípulo porque tenía un problema de competencia y un egocentrismo muy fuerte. Pero sin embargo, ellos después de la partida del Señor, en la persecución, bueno, lograron unirse y llevar adelante el mensaje. Y gracias al apóstol Pablo, a quien Dios eligió para venir a nosotros, conocimos esta palabra que tenemos acá, que nos habla de esperanza, que nos habla de alegría, que nos habla de un Dios que nos ama de tal manera que se despojó de su Hijo, un Dios que si nosotros le pedimos, Él nos da una mano, no que nos va a dar riqueza, pues esos pensamientos humanos, esos pensamientos egocéntricos no sirven. Señor, dame plata para comprar una camioneta, para que me vean otro con una camioneta nueva. Esto no es así. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo te será añadido. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 14 al 15, dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, Bueno, a eso Dios nos llamó, a esas cosas Dios nos llama como pastores, a eso Dios nos llama como siervos, que seamos unidos en el amor, que es el vínculo perfecto en Dios. Me hace acordar esto cuando estamos en la escuela, una descompensación numérica, de comprimir una cifra y llegar a un resultado. Estamos hablando primero de obediencia, pero para que haya obediencia, ¿qué tiene que haber también? Amor.
ama al prójimo. Entonces sacamos un montón, fíjate, de esto estamos sacando un montón de cosas que debemos reflexionar y que debo reflexionar a lo que fuimos llamados y lo que dice la palabra. Claro, cuando hacemos descomprimir un número, ¿cómo lo hacemos, santo Dios? El 525, descomprimirlo hasta llegar a un resultado tal. Bueno, esto es así. ¿Cuál es el resultado? Si nosotros empezamos a analizar la primera palabra de la obediencia, pues, ¿no? De la obediencia. Y el resultado negativo es la desobediencia, pero el resultado positivo también es el amor. El amor. Si no hay amor, nada sos. Él dice, la palabra de Dios, dice las profecías acabarán, las lenguas acabarán, y todas esas cosas, lo que dice, que después la vamos a buscar. Dice, pero el mayor de todas esas cosas es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el Y tema. Dios nos habla, pastor, nos habla a todos los que van a ver esto, que realmente permanezca el amor de Dios en nosotros. Es el tema. Es un tema, miren, muy profundo, porque hay a veces que nosotros confundimos el sentimiento, confundimos emociones y confundimos tantas cosas, y hasta me atrevo a decir con todo respeto, confundimos otros amores que no son. Dios habla del amor perfecto de Dios que esté en nosotros para que estemos unidos en su amor y dar amor al necesitado y dar amor al prójimo que está perdido. Bueno, si yo no ayudo al que está pasando necesidades, no tengo amor en mi corazón. Y el amor de Dios no está en mí. Porque para que vos puedas ayudar a alguien tiene que haber un amor al necesitado, al angustiado. Pero si yo amo a Dios y no hay amor en mi vida, de nada soy. Soy como una campana que no tiene el péndulo en el medio. Lo dice la palabra de Dios, somos como símbolo resonante. Ya está la campana, pero falta el ding que suene el amor. ¿Viste? Son temas muy, muy importantes y que debemos entender, que debemos comprender que el mundo, mire qué palabra me viene a mi cabeza, pastor. El mundo está necesitando la manifestación de la iglesia. Claro. El pueblo, el mundo entero está esperando la manifestación de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Sí, perdón, pastor, sí. que lo interrumpa. En el libro de los Hechos habla profundamente, y el mundo de aquella época miraba y decían, mira cómo se aman. Mira, hoy cuando pasa una gracia, una familia, primero así, vos conocés a alguien, sí, conozco una iglesia, un pastor para allá, van a pedir ayuda. ¿Viste? Es lo que está diciendo vos. El mundo necesita de la actividad de la iglesia. Porque cuando pasa un problema, ¿a dónde van a la iglesia a pedir ayuda? Vamos para... La tía está enferma, la abuelita, no sé qué enfermedad tiene, vamos a pedir allá ayuda. Y van y dicen, ustedes pueden orar, ¿cómo es rezar? Orar. Pueden orar por mi abuelita, está mal. La gente necesita de la iglesia en acción. Y es el fin de todas estas cosas, pastor, de lo que estamos hablando. Estoy hablando palabras muy profundas, pastor. Estamos hablando palabras de la obediencia. Estamos hablando de que si los unimos, algo va a ocurrir. Estamos hablando de lo que el propósito de Dios que puso en nuestras vidas. No es que el Señor nos llamó solamente para ser salvo, no solamente para ser pastor, sino que la iglesia tiene un fin, y el fin de la iglesia, y me incluyo, es anunciar lo que dice Isaías 61. Llevar el evangelio al perdido, no solamente ayudarlo, que es bueno ayudarlo y debemos hacerlo, pero hay algo más profundo,
que es la iglesia debe anunciar el verdadero evangelio de la salvación y del arrepentimiento, para que el mundo pueda reconocer sus pecados y puedan tener una reconciliación con Dios, para que cuando suenen las trompetas podamos en su misericordia volar todo a su presencia. En dos de los evangelios, no en todos, en dos de los evangelios Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Sin luz hay oscuridad. Y después dice más adelante: vosotros sois la sal de la tierra. Con esos versículos, el Señor te va a juzgar a vos y me va a juzgar a mí. Porque Dios nos puso como luz para el mundo. ¿En qué aspecto? En que podemos llevar esto, este mensaje que estamos haciendo hoy, y sal de la tierra. Porque la sal que hace, purifica. Si estamos unidos, un grupito acá orando, otro grupito acá, otro grupito acá, la corrupción que hay dentro de acá, de esta ciudad donde vivimos, la violencia y todo eso, se va a romper. Se va a romper, porque estamos salando, y la sal casa corta la corrupción. Vos le metés sal, viste como hacían los viejitos antes, el charque, bien salado, la carne puede estar un año y ni se pudre. Es un tema importante y lo hablamos para que podamos, quizás es una palabra muy repetitiva de mi parte, no, pero es que esto es así. Pero debemos sacudir nuestros pies, sacudir nuestra cabeza y empezar a entender a lo que fuimos llamados y el propósito que hay como iglesia para la ciudad de donde vivimos, y no solamente para la ciudad, sino también para nuestra misma familia. Pero tenemos que ser sal. Como decía, ¿qué es lo que más se descompone más rápido? El pescado. Pero vos le pones sal abajo, el pescado, y sal arriba, tenés pescado para años, no se pudre, porque la sal corta la contaminación. Y la sal, hablando bíblicamente, la oración que podemos hacer nosotros para cortar la corrupción, la contaminación que hay en nuestra sociedad. Pero para eso, como decía hace rato, si nos unimos todos, listo. Lograríamos el propósito que Dios tiene para nuestra ciudad también, que sea una ciudad de paz, de trabajo, de armonía, y buscando todo el mismo sentido, el mismo pensamiento, ayudarnos. La verdad que tendríamos que sacudir, la verdad, vuelvo a repetir, sacudir nuestros pensamientos y, como decimos acá en Argentina, parar la pelota y decir: ¿qué estoy haciendo? Y cuando el Señor quiere purificar todo esto que está tan mal, ¿qué hace? Sacude el árbol y empieza a morir gente. Hablando a los criollos, ¿es verdad eso? Sí. Dios sacude el árbol y empieza a caer uno, otro y otro, porque lo que no da fruto es cortado. Si en un campo vos tenés una chacra y ese árbol no te da fruto, ¿qué decís? Lo corto y pongo otro. Y si nosotros no nos unimos, va a haber un problema grande para nosotros. Por eso, desde este espacio televisivo nosotros hablamos estas cosas totalmente con libertad y no estamos atacando a nadie, reitero, ninguna pastor, nada, porque nosotros también somos pastores, pero nosotros también nos autocriticamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros también? Y que podamos reflexionar, que podamos entender lo que Dios nos está hablando a través de sus escrituras. Y mire, pastor, querido pastor, lo que estaba pensando mientras usted hablaba, en el libro de los Mateo, las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo entero, es una de las señales importantes que como iglesia debemos entender, que la venida de Cristo está a la puerta, y que si Él no vino es porque nos ama tanto y que nos da en un momento que podamos entender, que reflexionemos, que nuestros pasos no están bien. No nos corta, no viene antes porque estamos todos mal. Porque si realmente, si el Señor vendría hoy, ahora, estamos mal. ¿Cómo estamos realmente como iglesia? Estamos hablando, no estamos atacando a nadie. No. Estamos hablando de cómo estamos como iglesia. Mal. Porque el Señor dice la palabra de Dios que Él viene a buscar una iglesia unida, claro, una iglesia santa, sí, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que trabaja, dice, bienaventurado, dice una de las Escrituras, cuando venga el Señor y lo vaya haciendo. Tal cual. ¿Haciendo qué? Predicando
anunciando el Evangelio y tantas cosas, lo que lo dice Isaías 61. Mira, nosotros creo que la única opción que tenemos es la oración para lograr la unidad, porque Dios escucha, ¿eh? Dios no es un viejito que está regando las plantas ya en el final del mundo, que ya se desatendió de la tierra, que se la arreglen estos solos. No, Él está al tanto de todo. Él está mirando porque Él es espíritu. Él es espíritu, es el tema. Una de las cosas importantes, creo que hablé con usted, pastor, cuando venga el Señor, dice que el juicio, Sí, ¿por dónde empieza? por casa. Y nosotros somos su casa, Sí, somos sus hijos. Y yo creo que en este día es un momento clave donde podamos reflexionar a lo que estamos tocando y a lo que Dios aún a mí mismo me está diciendo, que realmente pensemos y preguntemos por las sendas antiguas y empecemos a vivir realmente la unidad de la iglesia y la unidad en el Espíritu. porque Dios nos da, el Señor Jesús nos da posibilidad de arrepentimiento. Él tiene paciencia, ¿eh? Aguanta. Fíjate, en este mensaje en Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de Tiatira, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿a quién? Al pastor, al líder. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y piel semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe. O sea que ellos tenían buenas obras, tenían amor por lo demás y tenían fe. Y servicio, o sea que actuaban, ayudaban a la gente. Y tu paciencia, o sea aguantar ciertas cosas que hay que aguantar. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús lo está alabando y dice, mira, ahora estás haciendo más cosas que antes. Tus obras postreras son más que las primeras. Ahora le llama la atención, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Había una persona, una mujer, dice, que se llamaba Jezabel, que se autoproclamaba profetiza, como pasa hoy en día. Hay muchos proclamados profetas. Y estábamos tocando justo el otro día, Pastor Ricardo, que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ahí se terminó. Me gustaría tocar este... Después lo vamos a tocar. No es que vamos a atacar a nadie, sino es que debemos despertar, no lo que dice el pastor. No, Mire, lo que dice la Biblia. Mire, vamos a hablar lo que dice la Biblia. Tal cual. Ese es el tema. Porque muchas veces yo digo, yo soy tal cosa. Pero ¿qué dice la Biblia Tal cual. de lo que yo digo? Es importante. Y dar a conocer al pueblo, y dar a conocer a mucha gente que han caído en el engaño a lo que ciertas personas dicen, Sí. y no lo son. Dice que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo. Fíjate, le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Tiene paciencia el Señor con nosotros? Se da tiempo. A esta mujer que estaba viviendo en la iglesia, que estaba engañando a todos con sus falsas profecías, el Señor le da tiempo. Le ha dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué más dice? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, ya le gusta hacer esto. Hay personas que no le pueden decir más nada porque dice, la palabra no me acuerdo el pasaje, dice, no le tires la perra a los chanchos y los santos a los perros. No pierdas tiempo en personas que rechazan el Evangelio, no pierdas tiempo. La verdad de Jesucristo. Sí, dice aquí, he aquí yo la arrojo en cama, o sea, le trae una tremenda enfermedad, la manda a la cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran también tienen problemas todos ahí. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, lo daré cada uno según vuestras obras. O sea que el Señor te va a recompensar según tus obras, pero que Él tiene paciencia y da oportunidades, claro que sí, porque acá hay una profetisa, una profeta, que está trayendo contaminación dentro de un cuerpo, que está engañando a la gente y seduciendo a otros a hacer las cosas que ella quería que ocurrieran. Sin embargo, Jesús
le tiene paciencia, está esperando que se arrepiente, y como no se arrepiente, la manda a la cama con una tremenda enfermedad. Claro, Y también en tribulación pone a todos los que le escuchan, como decíamos hace rato. Vos como piloto, mete la pata, y acá primero Jesús al líder de la iglesia lo trata de que está haciendo las cosas bien, es bueno esto, pero vos tolerás esto. Claro, el tema que ese tema se desvía un poquito de lo que estamos hablando de la unidad. Claro, Pero sí lo queremos tocar, pero bien profundo y bien con las palabras. El tema es a lo que queremos tocar hoy. Hoy queremos tocar lo que el significado de la unidad de la iglesia. Claro, por eso en este pasaje que leíamos a Teatira, el Señor reconoce que este hombre está llevando buenas obras, tiene buenas obras, tenés amor y fe, y servicio, y paciencia. ¿Viste? O sea que ellos estaban unidos, tenían fe, amor, tenían paciencia, ayudaban a la gente, pero por ahí dejaban pasar algunas cositas. Y cuando vos dejas pasar algunas cositas en este mundo cristiano, hay un gran problema, porque acá tenemos que caminar derecho. Viene la desunión. Sí, no podemos andar con cosas tapadas. Decirte yo te quiero, te amo, por atrás soy tremendo personaje. Mire, pastor, lo que el Señor me había puesto, no sé si ayer o antes de ayer, en mi cabeza. Estuve analizando cuando Dios ardió una salsa, cuando Moisés vio la zarza ardiendo, la vio ardiendo. Una de las palabras importantes que me vino a mi corazón, y cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: quita de ti las sandalias que llevas, porque el lugar que tú pisas santo es. ¿Qué significa esto? Para mí, lo que Dios a usted quizá le revela otra cosa, a otro pastor quizá le revela otra cosa, pero a mí me reveló de que cuando un hombre o una mujer, cuando Dios habla al hombre, también habla a la mujer, significa que me debo quitar el mundo de mi corazón, porque cuando voy a entrar a la iglesia es un lugar santo donde Dios va a hacer toda mi vida nueva. Tengo que sacarme mi sandalia del mundo y alejarla del monte Sinaí, porque es un lugar santo. No puedo estar viviendo con la sandalia dentro de la iglesia, trayendo desunión, desacuerdo y de tantas cosas que yo tenía en el mundo, porque cuando yo estaba en el mundo, voy a poner yo, traía desunión, traía tantas cosas puestas en mi sandalia, que el Señor me dijo a mí en ese pasaje bíblico: quítate, Ricardo, las sandalias del mundo, porque de aquí, acuérdense de este pasaje, todas las cosas son hechas nuevas. Y si son todas hechas nuevas, ¿por qué me voy a poner otra vez las sandalias? Bueno, es uno de los problemas grandes que hay hoy en día. Hace 40 años atrás se predicaba un evangelio de arrepentimiento, de cambio de actitud, y el diablo no podía hacer nada porque la gente esa antigua, los pastores antes estaban formados sin esa línea. Bueno, te prohibían ir allá a los cumpleaños, llenar de luces tu casita, luces de colores, todo. Bueno, y al fin de cabo, 40 años después, el diablo logró el objetivo. Metió al mundo dentro de la iglesia. Ese es otro tema muy importante. Empezó los bailes, las danzas dentro de la iglesia, luces en colores. Sale el pastor a predicar con vapores de humo por los costados y luces de todo tipo. Ese tema lo tendríamos que tocar ya aparte de la unión que se está hablando de hoy. Ya, pero al ver eso, eso produce desunión. Dios, y eso es lo que Dios quiere, que lo saquemos. La falta de unión, la falta de comunión. Y esa ojota que vos decís, que estaba contaminada, ahora entró adentro. Hay que sacarla.
¿Y cómo la sacamos? Buscando la intimidad de Dios. ¿Y qué? ¿Cómo podemos recibir revelación de Dios? Cuando un hombre o una mujer tiene conexión con Dios, a la hora que Dios lo llame a orar, es porque Dios quiere revelarse y quiere mostrar, como me puso esta inquietud a mí, de predicar y anunciar de que como iglesia tenemos que estar unidos, tenemos que ser un cuerpo. No digo que todos pensamos iguales, no. Y no digo que todos los ministerios son iguales, no. Estoy hablando del propósito que tiene la unidad. Así como tocamos el tema recién, ¿qué pasó en el muro de Jericó? Unidos Y obedientes. y obedientes. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Están unidos, unánimes. Unánime con él, mismo sentido. Ese es el tema. Juan capítulo 10 y versículo 30, que hablen de un mismo sentir. ¿Y qué más hacían? Daban de comer a las viudas y a los pobres. Eso era parte que cuando se rebelaban y se unían, Sí, se eso unieron. provoca la unión, Provoca esto. a hacer cosas para nuestro prójimo. Tenían un gran comedor y ahí alimentaban a las viudas, a los más pobres, necesitados, y todos sus valores los ponían en común. Y vendían sus cositas para aportar ahí, para comprar fideos, azúcar, arroz, no sé qué comerían. Pero porque estaban unidos, pastor. Claro. ¿Por qué llevaban algo a la familia, a los huérfanos? ¿Por qué llevaban lo que necesitaba una viuda, lo que necesitaba la gente de Porque aquella? están unidos. Porque estaban unidos. Ese es el tema. Ese es el tema que debemos tocar como pastor. Ese es el tema que Dios me estaba hablando y me puso en mi vida, esa inquietud. La inquietud de que tenemos que estar unidos como pueblo y que Dios está esperando que los unamos y para que el mundo vea la manifestación de los hijos de Dios. Muy bien. Hemos llegado al final del programa. Hemos tocado un tema bastante interesante. Es para más, tenemos para largo. Es profundo el tema. Porque vuelve un tema y ya aparece el otro tema y buscamos la relación con esto y empezamos a desgranar qué es lo que nos están diciendo acá y estamos hasta la mañana, a las 10 de la mañana. Es que la palabra de Dios es viva, el Espíritu Santo la hace viva, la hace eficaz, porque cada vez que vos lees un versículo bíblico te revela otra cosa para bien y para que reflexionemos. Por eso nosotros, como decía el pastor, no atacamos a nadie, pues no estaríamos atacando a nosotros, porque también somos servidores del Señor. Pero una palabra de ayuda para aquellos que por ahí no la escuchan. Con esto que estamos hablando no lo escuchan, ni en la iglesia, ni en ninguna radio cristiana. Todos lo hablamos acá porque Dios nos dio la libertad de hacerlo, porque te pone como atalaya para que avise que se está errando el camino, que hay un peligro muy latente que, como pasó a esta mujer Jezabel allí en el tiempo, en una de las iglesias, Dios le dio tiempo, pero después le baja la caña. Nosotros no queremos eso. Así que, pastor. No, el tema es, hablando bien seriamente, es que no debemos atacar a nadie, ni hablamos atacando a nadie, porque no sería de testimonio, no, porque me iría en contra de lo que estoy hablando. Pero sí hablo con todo respeto y con toda humildad para todos aquellos que estén escuchando o escucharán, para que podamos realmente reflexionar y entender a lo que fuimos llamados. En algunos comentarios por ahí que hemos visto de programas que hemos hecho así, había gente que estaba agradecido por las palabras que hablábamos, que esto no se habla, nosotros hablamos. No queremos tocar otros temas que son más delicados, que también están dentro de la órbita cristiana, porque venimos a esto, después en el noticiero hablamos otra cosa, pero hoy vinimos a hablar sobre la unidad, la necesidad de la unidad, que Jesús mismo le dijo: Padre, que ellos sean uno, por favor, están todos divididos. Sí. Tenía rebelde, el otro que quería estar con él al lado del templo, en el cielo, uno a la derecha, otro a la izquierda.
un tipo violento como Pedro, había un montón de gente. Muchas cosas ocurrían en aquella época y ocurren en esta época. Lo mismo. Pero yo, honestamente, querido pastor, estoy hablando de lo que en estos días el Señor me ha ubicado en mi corazón. Que realmente podamos unirlo como cuerpo, porque el cuerpo unido de Cristo, en el mundo espiritual, se van a romper tantas cosas y van a ocurrir tantas bendiciones en esta ciudad y en las ciudades aledañas. Van a ocurrir cosas importantes cuando realmente los unamos como pueblo, porque a eso lo llamó, un pueblo que se une con el propósito de Dios y que podamos obedecer a su palabra. Ocurren. ¿Por qué triunfó Jesús? Y ya con esto termino, pastor. Porque fue obediente hasta la muerte. Y hoy no es solamente que está sentado en el trono de allí en el cielo y escuchando lo que estamos hablando, sino que también por obediencia dice que le dio nombre sobre todo nombre. Y está intercediendo por nosotros. Y está intercediendo. Entonces, si el Padre que le dio nombre sobre todo nombre y el Hijo está intercediendo por su pueblo y nosotros miramos que la unidad del Padre y el Hijo son perfectas y que tienen propósitos profundos, ¿qué profundidad habría en nosotros si realmente los unimos como pueblo? Es tremendo, es un mensaje muy profundo y lo hablo con mucho respeto y que podamos entender la potencia espiritual que hay cuando el pueblo de Dios se une como en el día de Pentecostés. Muy bien, amigos, nos despedimos de ustedes. Gracias por permitirnos llegar a sus móviles, a sus hogares, una palabra de esperanza, de fe, una palabra bien clara sobre las cosas que están pasando, sin insultar ni agredir a nadie, porque no es nuestro estilo. No es nuestro propósito tampoco. Esta es una radio cristiana fundamentada en la palabra de Dios. Si tocamos temas distintos, pues es una radio y televisora, tocamos distintos temas, pero siempre manteniendo una cordura y una integridad en todo lo que decimos. Mantenemos una línea, pero pasamos realmente lo que realmente ocurre afuera. Así que yo me despido de ustedes y va a despedirse en el saludo final el pastor Ricardo, mientras yo paso allá los controles, porque hoy no tenemos operador. Vamos a estar orando por un operador. Así que voy a pasar frente a la cámara y el pastor Ricardo se va a despedir de ustedes. Amén. Bueno, queridos consiervos, queridas consiervas del Señor, este tema lo he tocado porque Dios ha puesto esto en mi corazón y lo hablo con mucho respeto, lo hablo para que podamos en conjunto reflexionar a lo que fuimos llamados. Queridos oyentes y televidentes, los que estarán viendo o están mirando este programa radial, Tiempo con Dios, espero que haya sido de bendición y que podamos en conjunto orar por la unidad de la iglesia en el mundo entero. Será así hasta un nuevo encuentro, si nuestro Señor Jesucristo lo permite. De la iglesia en el mundo entero. Será así hasta un nuevo encuentro, si nuestro Señor Jesucristo lo permite. Pensada para la familia. Para tener el retorno. Con muy buena Ya, ¿no? información local, nacional.